escucha, sí nos escucha. Dice, para olvidar tu trabajo en la obra del amor que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido primeramente ¿a quién? A los santos y sirviéndole aún, o sea, sirviendo a la iglesia. En otras palabras, el escritor les estaba diciendo, sabemos nosotros que ustedes han sufrido, ¿verdad? Por causa de la obra. Mire que en la obra se sufre, ¿verdad? En la obra, dice la Biblia, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Yo quiero dar un ejemplo, no sé si sea el más apropiado, pero la obra de Dios puede ser como los hijos. Los hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes, ¿verdad? Y de pronto la iglesia puede ser así la obra de Dios, o puede ser nuestra vida espiritual también, que de pronto no estamos bien porque vamos luchando como cristianos en este caminar, hay pruebas, hay luchas, hay desánimos, y de pronto sufrimos. ¿Qué sufrimos, pastor? El desprecio de la gente, de nuestros amigos, de nuestra familia. Yo he conocido casos donde la mamá literalmente le dice al hijo, ¿sabes qué? Dejo de ser tu mamá porque tú cambiaste de religión. O a veces el esposo le dice, ¿sabes qué? Quédate con tu iglesia, yo sigo mi camino, yo no te conocí así, tú me conociste a mí así, tú lo tuyo y yo lo mío. Yo he vivido con hermanos de la iglesia, estoy hablando experiencia de 36 años. ¿Sí sabe lo que son 36 años? Casi 4 décadas. Yo creo que alguien me debería hacer una canción, Señor, pastor de las 4 décadas, ¿verdad? Y te estoy hablando de cosas que yo he vivido con gente que he tenido en la iglesia. Tuve un matrimonio donde llegó un matrimonio jovencito a la iglesia y bueno, la hermana, la mujer, estaba batallando con su esposo por cuestiones de vicios. Te hablo de un joven que te puede parecer 24 años, matrimonio joven, tenían 2 años de casados, pero él tenía vicios, muy buena persona, tomado y enviciado, se transformaba. Y ella dijo, yo no quiero a mi esposo así, y buscó por todos lados, hasta que llegó a la iglesia y dijo, pastor, yo sé que Dios puede hacer algo con mi esposo. Y este joven que llegó a la iglesia se entregó a Cristo. Se entregó a Cristo y para sorpresa de ella, cuando él se entrega a Cristo, la palabra le pegó bien fuerte, o sea, lo atravesó la espada de 2 filos. El Espíritu Santo lo convenció, lo transformó. Y todos los días, yo antes en la iglesia, le hablo 25 años atrás, yo antes tenía culto todos los días. Tenía culto el lunes, tenía culto el martes, yo tenía toda la semana culto. ¿Y qué crees que hacía este joven? Toda la semana iba a la iglesia. Pues no duró mucho, algunos 8 meses o 9 meses, porque se bautizó. Era un hombre muy entregado, llegaba a la iglesia temprano, y ¿sabes a qué llegaba? A orar. A veces nosotros llegamos, con todo respeto, a veces nomás llegamos y nos sentamos. ¿Sabes que el cristiano debe de tener el hábito de orar cuando llega a la casa de Dios? Digo, a lo mejor no te puedes hincar en la silla o no quieres, pero ahí en tu silla, ¿verdad? Orar. Este joven llegaba y teníamos un altar muy pequeño, porque era la iglesia muy pequeña. Todos los días llegaba, y yo lo tenía muy presente, temprano, a las 6:30 llegaba, se postraba, y hasta que empezaba el culto a las 7:10, él se levantaba de orar. Todo el tiempo, a veces no empezaba el culto y estaba leyendo la Biblia, estaba alabando a Dios. Otra cosa que yo vi en él, que llegaba y se sentaba a mero adelante. 3 cosas que yo vi de él que nunca se me olvidan. Llegaba temprano para orar, se ponía a leer la Biblia cuando no empezaba el culto y, sobre todo, se sentaba adelante. Y ahí estaba, enfrente de mí, ahí estaba como una esponja recibiendo la palabra y todo. Tengo su rostro aquí. Por ética no puedo decir cómo se llama ni quién es, pero tengo su rostro y todavía sigue en el camino de Dios. Todavía sigue en el camino del Señor. Pero un día llegó la esposa y la vi un poco molesta y yo dije, bueno, pues parece que hubo problemas o parece que va a haber problemas. Y resulta que la esposa me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo nada más le vengo a decir que ahí le dejo a mi esposo, porque yo vine a la iglesia para que Dios me cambiara a mi esposo en mi matrimonio, no para que se hiciera fanático. Dice, porque ya se hizo fanático. Llega a la casa del trabajo y pura Biblia. Son las 6,
y se mete a la regadera porque él tiene que ir al culto. Dice, yo le digo que vaya nomás el domingo, pero él quiere estar ahí todos los días. Dice, le digo que va a vestir santos o qué. Y era una esposa que literalmente así me lo dijo a mí. Dijo, ahí se lo dejo. Le digo, oye, espérame, pero ¿no viniste tú para que Cristo te lo cambiara? Sí, pastor, pero no para que me lo hiciera fanático. Este hombre todo el día está con la Biblia. Yo lo voy a dejar, pastor, si él no desiste su camino. Y delante de él me lo dijo. ¿Y qué crees que escogió ella? Dejarlo. Ahora ella se arrepiente de haberlo dejado. Porque ahora ella en su caminar, porque yo lo sé, vivo, digo porque conozco a las personas, ha tenido 3 matrimonios después de él y no ha estado bien. ¿Sabes que a veces uno sufre por la causa de Cristo? ¿Sí estás entendiendo esto? Ahora, yo quiero que ponga atención porque miren lo que dice el versículo. Dice, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra de trabajo de amor que tú has mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Él no era siervo, él no era cantante porque no teníamos música en ese tiempo. O sea, él simplemente era un creyente, pero estaba sufriendo. A veces tú sufres el rechazo de tu propia familia, el desprecio de tus amigos, el compadre, la comadre de años que nomás se saben que tú te conviertes y luego ya sabes qué, tú lo tuyo y yo lo mío. Sabes que uno sufre en el camino de Dios y más cuando servimos en la obra de Cristo. Más, yo he escuchado a personas que de pronto me dicen, ¿sabes? Hay gente que de pronto no la veo en la congregación. ¿Qué pasó, hermana? ¿Por qué no ha venido al culto? Es que me lo anda escondiendo al diablo. Y yo digo, a ver, explíqueme esa, no me la sabía. Dijo, no, pastor, es que yo me meto a la iglesia. Dice, yo vengo al culto y voy aquí, voy allá y apoyo a la iglesia. Nomás es de que yo me ponga así y el diablo me manda unas pruebas y anda detrás de mí azorrillando, me dice. Dijo, no, hombre, mejor voy a dejar de servir, voy a dejar de congregarme para que se apacigüe el diablo. Fíjate qué mentalidad a veces, que es tan grande la prueba que tiene la persona, que se hacen una propia filosofía o una teología propia de pensar que si ya dejo el culto o si ya me zafo un poquito, ya no me involucro, el diablo se va a quedar a gusto. No, pues el diablo es lo que quiere, que tú te apartes de las cosas de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces no tengamos ese tipo de filosofía, ¿no? Entonces estos cristianos que estaban aquí en Hebreos, pues estaban teniendo problemas por todos lados, en toda manera. No había un callejón, estaban en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque estaban entre los romanos, que era la autoridad de aquel tiempo, que estaban sobre de ellos, y entre los judíos religiosos y los fariseos, que por un lado la religión judía, los fariseos estaban como cuchillo que no corta pero mella ahí detrás de ellos, ¿verdad? Y ustedes no son judíos y ustedes no guardan el sábado, como muchas veces tú te encuentras con gente que de pronto te empieza a sacar cositas, ¿verdad? No son realmente ni cristianos ni religiosos, pero saben que te convertiste al cristianismo y ya se cuenta que nomás están así. Y los hermanos no deben de hacer esto, y los hermanos no deben de ir para allá. Buenas noches. Y ellos se encontraban en esa situación, en un callejón sin salida, ¿verdad? Y se sentían en algún momento asfixiados y sin esperanza y sin ayuda. Pero el estilo de ellos era servir a la iglesia, servir a Dios en medio de pruebas. Hay registros, hermanos. Quiero recomendar un libro que es cristiano. Lo quiero recomendar. Se llama Los Mártires de las Catacumbas. Así se llama. Es un libro cristiano. Aquel que le guste leer cosas buenas puede buscarlo. Si está en las redes sociales, qué bueno, porque ya no lo compra y lo ve, ¿verdad? Pero bueno, se llama Los Mártires de las Catacumbas. Ahí hay registros, y no solamente en el libro, pero hay registros de que cuando en los coliseos romanos, porque sí sabes que en los coliseos romanos mataban a los cristianos, ¿verdad? Y si no sabes, pues ya lo sabes. Llegaban a los cristianos y soltaban los leones, se los comían vivos, los quemaban con leña verde. Dice la historia que una vez estaban, el rey dijo, ¿saben qué? Porque se daban un festín. Ellos escogían cómo matar a los cristianos. Un día los quemaban con leña verde, otro día les cortaban la cabeza, otros días se los comían los leones. O sea, ellos, los romanos, experimentaron toda clase de muerte contra los cristianos porque para ellos era una plaga. Y dice la historia, porque esto está en la historia, dice que una vez enfilaron a los cristianos primero, como dijo alguien, primero a las mujeres, ¿verdad? Las mataban. Y una cristiana, que no dan el nombre, dice que iba a matar el soldado romano a una, le iba a cortar la cabeza y llegó, se salió de la fila y le dijo al soldado, mátame a mí primero. O sea,
quiero que ella sea la última de la fila. Era tanto el amor de los cristianos, cual debe de ser. ¿Alguien está entendiendo esto? El amor de un cristiano tiene que ser genuino, tiene que ser permanente, no un amor a medias, ¿no? Y cuando estás entregado a esto, o sea, tú te das cuenta lo maravilloso que es Dios en tu vida. El soldado cuando la vio, y la vio tan convencida y con tanta certeza, el soldado, dicen que aventó la espada, se la aventó a los que estaban ahí, a los capitanes romanos, y él también se formó en la fila. En plena persecución, los soldados dejaban sus espadas y se enfilaban con los cristianos. Dijo, ¿cómo es posible que una mujer dé su vida por otra mujer? ¿Qué tan grande es su religión? ¿Qué tan grande es su fe? Pues era una fe tan grande que no importaba dar la vida. ¿Estás entendiendo esto? No importaba morir por la causa de Cristo. ¿Alabas a Dios por ello? Cuando somos cristianos, uno está entregado y sabes que cualquier momento van a venir cosas a tu vida, van a venir enfermedades, van a venir problemas. Versículo número 11. Pero deseamos, dice el escritor, que cada uno de ustedes, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de esperanza. Les está hablando bien claro, una sola palabra. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Que seamos cristianos que amamos a Dios hasta, que amemos a Dios hasta, no nomás a la mitad. No, es que ya, pastor, tengo problema, ya no puedo, ya ahí está el camino, ya no quiero nada. No, pueblo de Dios, tú no puedes renunciar. Tú no puedes dejar el camino. La Biblia dice que el que toma el arado y mira para atrás no es apto para el reino. La Biblia dice que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. No importa la prueba, no importa la lucha. ¿Sí? Escúchame lo que te digo. ¿Cómo logramos mantenernos conectados con Dios en esa fidelidad? Por la gracia y la virtud del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque de pronto las cosas se van a poner feas. A lo mejor ahorita estás bien, no te duele una uña. A lo mejor ahorita todo está marchando bien en tu trabajo, en tu casa. Pero te van a venir cosas tremendas a tu vida, porque tu fe tiene que ser probada por fuego. Pero ¿qué tienes que tú hacer? Mostrar la misma solicitud hasta el fin, servir hasta el fin. A veces la gente no se va a dar cuenta que en el morral adentro tú estás cargando algo adentro de ti. A veces tú estás aquí sirviendo, ayudando o predicando. ¿Sí me está entendiendo? Hay personas que de pronto me miran a mí y me dicen, pastor, ¿usted no tiene problemas? Yo a veces tengo broncas arriba de las broncas. Pero digo, bueno, son gajes del oficio. A veces lloro. A veces no sí duermo, pero me desvelo porque soy carne. Escúchame, soy un soldado. Pablo dijo a Timoteo, tú como buen soldado sufre penalidades. Un soldado de pronto está con un calor de 40 grados, con uniforme o sin uniforme, con casco o sin casco, y con 15 kilos sobre sus lomos entre lo que carga y su mochilita y su metralleta, y no dice, oye, tengo calor, me voy a quitar el casco, porque es un arresto, señores. Aquí usted va a estar uniformado, y si lo dejan parado firmes, aquí te vas a quedar hasta que termine la conferencia del presidente. Y ahí está, pleno solazo de 40 grados, deshidratado, y no hay de que, espérame, voy a ir por un Gatorade. Se para, hasta que no le digan rompan filas. Y de pronto puede estar en una temperatura de 5 o 10 grados bajo ceros allá en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. Y de pronto puede estar en el trópico, en el sur, allá, con un calor sofocante, y el soldado jamás se va a rendir. El soldado jamás se va a quitar, su vestimenta, y no va a decir, ¿sabes qué? Es que este clima no me gusta. No, si estás entregado al oficio. Cuando viniste aquí te enlistaste para dar tu vida por la nación, porque se le lee la cartilla cuando se enfilan. ¿Estás entendiendo esto? Tú estás enfilado en un ejército llamado la Iglesia de Cristo, en un ejército celestial, donde el capitán se llama Cristo. Y no voy a decir, hoy no voy a servir porque pues tengo problemas con mis hijos. No, todos tenemos problemas con los hijos.
Todos tenemos de pronto cosas, dijo Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Pablo se enfermó, usted también se va a enfermar de pronto. O sea, el cristianismo no es un cristianismo de comodidad, el cristianismo no es un cristianismo de que, pues aquí todo está bien, qué padre. No, hermanos, es un cristianismo de lucha, de guerra espiritual, de batallar, de estar peleando la buena fe. ¿Alguien está diciendo amén en esta hora? ¿Amén o no amén? Aunque las cosas no nos salgan bien, tú tienes que mostrarte hasta el fin en medio de la crisis y seguir para adelante. Nada para atrás, seguir para adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la brecha se va cerrando. Ahora, hay una palabra ahí, dice plena. ¿Para plena qué? Para plena certeza de la esperanza. Quiere decir que nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Si yo estoy soportando la lucha, la prueba que esté sufriendo, ¿cuál es mi esperanza? O sea, ¿por qué me aferro a algo? ¿Qué me hace? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? No, pues está aquí Cristo, pero ¿cuál es tu esperanza? Tu esperanza es que un día lo vamos a ver. Como cuando Esteban lo estaban apedreando, Esteban les estaba predicando y literalmente les estaban crujiendo los dientes, dice la Biblia, capítulo 7, de hecho no lo busqué, pero dice que Esteban les estaba predicando y aquellos estaban con sus crujidas de dientes y lo estaban apedreando. Y él seguía predicando y apedreando. Y dice la Biblia en un momento que los cielos, ¿y a quién vio? A Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Y Esteban dijo, veo a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Sabes que nosotros tenemos que tener plena certeza porque tenemos una esperanza, la esperanza de que vamos a ver a Jesucristo cara a cara y que voy a estar con Él. ¿Sí me estás entendiendo esto? Que dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. O sea, sé que lo que pase, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Si estamos vivos es para Cristo y si morimos es para Cristo. Si Él viene ahorita por su iglesia, me voy con Él. ¿Cuál es mi esperanza? Que yo voy a ver a Jesús, porque sus promesas son fieles, porque sus promesas son verdaderas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? ¿Y cómo murió Esteban? Fiel hasta el final. Él no dijo, ¿saben qué? No me apedreen porque no, me están doliendo las piedras. No, sí, no, échenle. Y parecía que le aventaban colchoncitos y algodoncitos a su cabecita, pero lo estaban matando a pedradas, lo estaban lapidando. ¿Sabes? A veces tú estás teniendo problemas así también y de pronto no aguantas y dices, ay, creo que voy a hacer. No, siga para adelante. Esfuércese y sea valiente, no tema ni desmaye. Versículo 12, nuestra esperanza viva, a fin de que no se hagan, ¿qué? Otra vez, a fin de que no se hagan, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. O sea, no hay tiempo que perder, no hay tiempo para estar de perezosos. En la obra de Dios siempre hay trabajo. No perdamos la fe, no perdamos la confianza, la esperanza. No te hagas el perezoso. No, iglesia, lo que nos motiva a nosotros es servir a Dios, involucrarnos en la obra de Dios, echarle ganas. Hay que estar pensando, ¿cómo le hago? Hay una actividad en la iglesia, ¿cómo puedo ayudar? Estoy viendo que no se ha evangelizado, yo quiero evangelizar, quiero aprender, hay cursos, quiero ir al curso, al hospital, ¿quién va a orar? Yo voy a orar al hospital, a la cárcel, yo no veo que vayan a la cárcel, pues yo voy a la cárcel. Siempre tenemos que pensar en estar en contra de la pereza espiritual, porque a veces hay un letargo en muchos cristianos y un conformismo de solo congregarme, con todo respeto, de solo recibir el platillo. Buenas noches. Qué bonito es que le sirvan a uno, ¿verdad? Hola, buenas noches. Qué bonito es que le sirvan a uno, que usted llegue a un lugar y le den su platillo, su comidita. Y ya usted no, y qué bonito es que le paguen también la comida. Y qué bonito que cuando usted se levante, el mesero le diga, pase, le recoja la silla y usted ya nomás sale. Ay, gracias, muchas gracias. Qué bonito es eso. Pero no es muy cómodo cuando tú tienes que esforzarte para tener lo que tú quieres. No es, ¿sí me estás entendiendo esto? Muchos de nosotros como padres, no sé ustedes, pero yo sí, enseño a mis hijos, hombres o mujeres,
a recoger la mesa, a lavar los trastes, a tirar la basura, a barrer, a trapear. Buenas noches. Porque es muy cómodo, ¿verdad? A la hora de lavar la ropa, no, le digo, amigo, oye, súbele el canasto de ropa a tu mamá. Sí, papá, gloria a Dios, nomás me le quedo viendo. Si me dice que no, llévele la ropa a su mamá. Buenas noches. El cristiano no puede estar perezoso. Quiero que pongas atención. No debemos de estar perezosos. Dios siempre toma en cuenta nuestro servicio. Al final, dice la Biblia que el Señor nos va a dar nuestra recompensa y va a separar los cabritos de los corderos. Al final, porque en la obra de Dios hay de todo. Y a los que son fieles, a los que son diligentes, a los que sirven en la obra, les va a decir, vengan benditos de mi Padre. Y a los que no hicieron su voluntad, apártense de mí, obradores, apártense de mí, obradores de maldad. Y le van a decir en aquel día, Señor, pero ¿cómo tú dices que somos? Sí, dice, porque me viste desnudo y me vestiste. Hambriento, me diste de comer. Sediento, me diste de beber. Por tanto, si se lo haces a mis hermanos ellos pequeños, también me lo haces a mí. ¿Qué significa? Que todo lo que tú hagas, hermano, en la obra, cualquier acto de generosidad, de bondad que tú tengas con tu semejante, hay una recompensa de Dios. ¿Estás entendiendo esto? Hay una recompensa que Dios nos da a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos extendiendo la misericordia. Entonces es hermoso servir a las almas, es hermoso poder ayudar a otros, porque eso le agrada a Dios. Muchas veces en el servicio que nosotros damos, a veces hay personas que de pronto pues le están predicando a la vecina, están orando por la vecina y están predicando a la vecina, pero luego prende la ropa y el humo le echa a perder la ropa y va y se pelea con la vecina. Ah, pero está orando por ella, ¿verdad? ¿Sí entendiste lo que dije? Como que hay una incongruencia. Escúchame lo que te digo. ¿Y qué le agrada a Dios a veces? Que sirvamos a las personas. ¿Sabes que muchas veces las personas pueden ser alcanzadas más por un acto de servicio y generosidad que a veces por nuestras palabras? Quiero que entienda esto, ¿sí? Porque, escúchame, los hechos hablan más que las palabras. Los hechos hablan más que las palabras. El cristiano tiene que estar tomando acciones de misericordia. Ahora, dice el versículo, sean imitadores ¿de quiénes? De aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Subrayen la palabra imitadores. ¿A quién tengo que imitar yo? Al perezoso, al chismoso, al revoltoso, al problemático, al rebelde, al contestón. Buenas noches. Otra vez, ¿a quién voy a imitar? ¿A quién voy a imitar? Imitadores de aquellos que por la fe, de aquellos que son ejemplo para mí, de aquellos hermanos que yo veo que son espirituales, que son trabajadores, que son obedientes. Imitemos a la gente buena, no a la mala. Sabes que muchas de las veces el enemigo viene por ese lado y nos dice, ¿sabes qué? El diablo viene y te susurra en la mente y en el oído y te dice, mira, fulanito de tal se cree muy picudo, pero mira esto, y le saca los trapitos al sol. No, él no es la persona que tú crees que es. Y el diablo empieza a señalar a la gente mala y el diablo te hace que veas los malos, pero nunca va a hacer que veas los buenos. ¿Sí sabes que en la iglesia hay gente buena? Por favor, en la iglesia hay gente buena. Y usted me va a preguntar, ¿dónde está el pastor? Búsquelos. ¿Dónde están? Búsquelos, porque sí hay gente buena, sí hay gente que ama a Dios, sí hay gente que se entrega de corazón, sí hay gente que es fiel, sí hay gente que es obediente. A esa gente es la que nosotros tenemos que ser imitadores de ellos, tomar el ejemplo de ellos. ¿Sí estás entendiendo esto? Por eso es importante la mentoría, la consejería de alguien cuando tú estás en la congregación, a pegarte o a llegarte a alguien. ¿Amén o no amén? Mire, lo que yo hacía en la escuela cuando yo estudiaba, pues yo no soy tan inteligente, ¿verdad? Pero cuando no entendía algo, yo luego detectaba quién era el más chipocludo y el más inteligente. Y me le pegaba y trataba de poner un mesabanco al lado de la persona. Y lo que yo no entendía, oye, ¿me puedes explicar? Sí, no, mira. Y como estábamos pegaditos, mira, así. Y yo trataba de estar al lado de alguien que me pudiera enseñar, de alguien que me sacara, no de alguien que me hundiera, pueblo de Dios. Tú como cristiano, ¿sí estás oyendo esto? ¿A quién tengo que buscar? A gente que me ayude, a gente que contribuya en mi vida espiritual, a gente que yo la tenga como un ejemplo de vida espiritual para seguir, de servicio, de fidelidad, de constancia, de perseverancia. ¿Cuántos dicen amén?
Y lo que vuelvo a repetir, no imitemos lo negativo, lo malo, los criticones, los chismosos, los tracaleros, los trinqueteros, los que piden y no pagan. No, 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 esos no. Por ellos ora y repréndelos cuando Dios te dé la capacidad para hacerlo. Pero a esos hay que mantenerlos en oración. ¿Cuántos dicen amén? O sea, rodéate de gente buena. Busca a gente buena. ¿Sí me estás oyendo aquí? ¿Amén o no amén? Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, y les habla a ellos ahora en base a las promesas, dice, no pudiendo Dios jurar por sí mismo, juró por él mismo. O sea, después de Dios no hay otro Dios. ¿Estás de acuerdo en esto? ¿Estás de acuerdo que la Biblia nos prohíbe a nosotros hacer juramentos? ¿Sí sabes eso? Dice, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. Los cristianos no juramos. Los cristianos solo podemos prometer, pero no jurar. Y aquí hay una bendición. Dios le prometió a Abraham que lo iba a bendecir. Y le dijo Dios a Abraham, yo te voy a bendecir. Yo voy a darte lo que te prometí. ¿Amén o no amén? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pacto. Dios juró y dijo Dios, yo juro que voy a bendecir a Abraham. Ahora, ¿alguien sabe que Dios cumple sus promesas? ¿Crees que Dios cumpla sus promesas? Mira lo que dice la palabra del Señor. Me parece que este versículo está en Números 23, 19 o 19, 23. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Números 23, 19. ¿Amén o no amén, iglesia? Versículo 13. Bueno, ¿qué dice el 19? Dios no es hombre para que ¿qué? Ponga atención, Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para. Él dijo, pregunta y no hará, o sea, Dios prometió y no cumplirá. Habló y no ejecutará su palabra. Claro que sí. Dios no es como nosotros. Si Él le dijo a Abraham, te voy a bendecir, Dios se lo iba a cumplir. Ahora, versículo 14, Hebreos 6:14. Regrésese a Hebreos 6:14, por favor. Dice, porque Dios le dijo, de cierto que, le dio dos promesas, de cierto te bendeciré, ¿con qué? Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Pero escúcheme lo que le digo, mire lo que aquí aparece. Dios le dice con abundancia y con multiplicación, con abundancia y multiplicación. Pero ¿sabes qué? Pasaron 25 años hasta que Dios iba a cumplir esa promesa. Después de que Dios le dijo, te voy a bendecir, pasaron 25 años. En la Biblia hay historias. Quiero que entendamos algo, iglesia. Yo no estoy exponiendo aquí para que solo me escuche. Quiero que medite la palabra. En la Biblia hay historias que a veces Dios hace una promesa y no se cumple al siguiente día. Cuando José tuvo el sueño, que la luna y las estrellas y todo ese rollo del sueño de José, se cumplió después de 18 años atrás, casi 20 años después. Las promesas de Dios son fieles, son verdaderas. A veces nosotros nos desesperamos porque Dios no las cumple. A veces nos decimos, Señor, pero ya pasó 6 meses, ya pasó un año. Lo que pase, pero si yo dije, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, es que tu familia será salva. Toda tu casa será salva. ¿Sí me entiende lo que estoy hablando? Y lo que el escritor de Hebreos está diciendo, no te desanimes cuando tú no veas la respuesta. Todo está en las manos de Dios, porque el tiempo y la esperanza son determinantes para que la promesa se cumpla. El tiempo está en las manos de Dios. La esperanza la tengo en mi corazón. ¿Cuándo me vas a cumplir lo que me prometiste? No lo sé, Señor. Mi esposo no es cristiano, pero va a ser cristiano. ¿Cuándo? No lo sé. Mis hijos no quieren con Dios nada, pero sé que mis hijos van a estar buscando tu rostro. Mis hijos me escuchan, mis hijos ven que voy a la iglesia, pero yo quiero a mis hijos sirviéndote, Señor. Oro y confío para que un día mi familia completa esté en la casa de Dios. Confío en que mi familia estará en la casa de Dios. Amén. Pero a veces tú tienes 3 años en la iglesia, 4 años en la iglesia, y en lugar de tu familia acercarse a Dios, está más perdida que nada. Y otro año, y ay, mi familia, Señor, creo que la veo más descompuesta que antes, Padre, cuando empecé.
Padre, ya llevo 4 años, mi familia. No te desanimes. Cuando menos esperes, la promesa se cumple. Por eso es que Sara y Abraham se rieron, o Sara se rió cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo. Y Sara tenía 70 años. Escúcheme. ¿Cuántos años tenía Sara? Humanamente hablando, ¿es posible que una mujer tenga hijos a los 70 años? La matriz ya no. Ni a los 60, bueno, algunas por ahí de vez en cuando. Ya no tenía la fuerza. Su cuerpo ya no estaba competente para tener hijos. Pero Dios le había prometido y su palabra se tenía que cumplir. A veces tenemos que creerle a Dios en esperanza contra esperanza, porque había otro problema. Quiero que me pongan atención. No solo el problema de Sara era la edad para tener hijos. El problema de Sara no era solo la edad, que ya no tenía capacidad para que su matriz pudiera engendrar, sino que Sara era, por favor, alguien dígalo fuerte, Sara era, otra vez, ¿cómo era Sara? Ese problema se elevó a la n potencia. O sea, esperanza contra esperanza. A veces tú dices, ¿cómo Dios va a salvar a mi familia si yo cada vez los veo perdidos? Los veo en cosas que yo digo, Padre Santo, me habré equivocado, qué mal habré hecho yo, qué estaré pagando para que mi familia se me pierda, para que mi familia ahora con tanta tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto te desanimas, pero hay una palabra que Dios te ha prometido. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú tienes que entender que su palabra se va a cumplir. Amén. Versículo 16, por favor. Versículo 16, Hebreos 6, 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia, pues es el juramento para una confirmación. Nosotros tenemos la cultura, yo creo que los latinos solamente, la cultura de jurar. No, hombre, buenas noches. ¿Alguien ha oído eso? ¿Me lo juras? ¿Me lo juran? No es cierto que tenemos esa cultura. Tenemos que quitarnos esa cultura de hablar así. No, porque eso en el pueblo de Dios no funciona. Aparte que la Biblia dice que no debemos de jurar, ¿no? Pero dentro de la gente, ellos creen mucho en el juramento. La gente hace muchos juramentos, ¿verdad? Y te lo prometo, y que aquí, que allá. Pero en un juramento hay una promesa que se tiene que cumplir. ¿Estás entendiendo esto? Cuando Dios juró que bendeciría a Abraham con abundancia y que lo multiplicaría, había una promesa que tenía que cumplirse. Y se cumplió después de 25 años, porque Dios es un Dios de pactos. Los cristianos sí podemos hacer un pacto con Dios. Y un pacto a veces implica sacrificio, ¿verdad? Un sacrificio que de pronto tú haces en tu corazón, ¿verdad? Y tú haces un cierto convenio con Dios, y tú en tu corazón le dices, Señor, así como Ana, ¿alguien sabe qué pacto Ana con Dios? Señor, si tú me das un hijo, otra vez, si tú me das un hijo, te lo voy a entregar para que te sirva, porque ella no tenía hijos, ella era estéril. Señor, yo soy estéril, yo nunca he tenido hijos, pero si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar, te lo voy a dedicar para que tú lo uses. Y de ahí, ¿quién nació? ¿Quién nació? El profeta Samuel. Samuel es hijo de una estéril que oró y le pactó a Dios. Así que Dios es un Dios de pacto. Cuando usted le pacta a Dios de corazón y usted abre su corazón y usted le dice, Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas si tú a mí me concedes esta petición. Y mire que lo que Dios mira es el corazón. ¿Estás entendiendo esto? Dios cumple Dios cumple sus promesas. Entonces lo que tú crees tiene una promesa y hay un pacto. Lo que yo creo en la Biblia tiene una promesa. ¿Sabes que aquí hay muchas promesas que son para ti y que son para mí? Aquí hay promesas. Agarra las promesas de Dios, son tuyas. Créele al Señor lo que dice su palabra. ¿Amén o no amén, iglesia? Amén. Cuando tú le pides a Dios y le haces una promesa, fíjate, tú sabes que tienes a un Dios que te está oyendo lo que le estás prometiendo. Y sabes que Dios es soberano y que Dios tiene testigos. Ahora, aguas cuando hagamos una promesa y no la cumplamos. Porque la Biblia dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Mucha gente a veces le promete a Dios,
y no cumple con Dios. Señor, como ahora los que se van, ¿quién se va a bautizar aquí? A ver, levante la mano. Nadie. Como ahora los que se van a bautizar. Señor, yo te prometo, Padre, que yo nunca me voy a apartar de tu camino, Señor. Y a las 2 semanas ya no se para la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay iglesias, yo no lo hago así, pero hay iglesias cristianas que pasan a los que se bautizan aquí enfrente y los ponen así de enfrente del altar, porque es el altar del Señor, amén. Y le dicen, a ver, los hermanos fulanitos, levanten su mano derecha y van a decir esta promesa: Señor, te prometemos, y hay una promesa, Señor, te pedimos esto, y prometen delante de Dios ser fieles a Dios, seremos fieles a Cristo, seremos fieles a su palabra, fieles a nuestra iglesia y no nos apartaremos. Aleluya, bien comprometidos y bien amarrados. Buenas noches. Y aún así no cumplen su promesa. Aguas cuando usted le haga una promesa a Dios, cúmplasela a Dios. No importa lo que usted esté viviendo, lo que usted esté sintiendo. ¿Por qué? Porque tú estás frente a Dios haciendo una promesa. ¿Sabes tú que en los Estados Unidos a todas las personas ahorita todavía, a los que van a condenar y a los presidentes, ¿sabes que en los Estados Unidos a los presidentes los hacen jurar sobre la Biblia? ¿Sabes que siempre hay un predicador casi normalmente, porque tienen la fe cristiana, y los hacen jurar delante de la Biblia, que cumplirán y harán cumplir lo que está establecido en la Constitución de los Estados Unidos? Cuando una persona va a la corte, normalmente, en algunas ocasiones, no sé si siempre y lo hagan todavía, pero le dicen a la persona: ¿jura usted decir solamente la verdad y nada más que la verdad ante este libro que tenemos aquí como la Sagrada Biblia? Y el que está condenado se está echando la soga al cuello. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que si tú mientes, las plagas que están aquí escritas van a caer sobre ti. ¿Estás entendiendo esto? O sea, las cosas de Dios no son fáciles, no son sencillas. Hebreos 6:17. Por lo cual, ¿qué? Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso. Dios hizo un juramento, Dios interpuso juramento para que por 2 cosas, versículo 18, para que por 2 cosas, ¿qué? Inmutables, o sea, que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, subraya la palabra, un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vuelvo a repetir, Dios no miente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente. Yo le voy a decir algo. Cuando Jesús anduvo en la tierra, Jesús le dijo a la gente: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque lo que ellos dicen es verdad, pero lo que ellos hacen está reprobado. Escúchame lo que te digo. La verdad es única, es la palabra, el evangelio, la palabra de Dios. Muchas veces usted toma malas decisiones por el comportamiento y la actitud de cristianos que a veces no damos el ancho, perdónenme por esa palabra, de ser cristianos leales y fieles a Dios, y usted inmediatamente toma decisiones equivocadas, el dejar el camino de Dios por el comportamiento de alguien. No, usted no imite lo malo, imite lo bueno. Usted no lo salvó la persona, a usted lo salvó Cristo. Usted no se bautizó creyendo en un hombre, usted se bautizó creyendo en Cristo. Los ojos de nosotros tienen que estar puestos en Cristo. Nuestros pies tienen que estar sobre la roca, que es Jesucristo. No sobre la arena, sobre la roca, porque Cristo es la roca. Y si estoy en la roca, nada me va a poder derribar, porque estoy cimentado en algo firme. Así que tu fe no está puesta en un hombre, tu fe está puesta con Dios. ¿Sí estás entendiendo esto? ¿Estás comprendiendo lo que estoy hablando? ¿Amén o no amén? Entonces, sus promesas son múltiples, son bendiciones, pero cuando Dios promete algo es inmutable. ¿Por qué? Porque Dios nunca falla a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a ver 2 de Corintios, por favor. Ponga mucha atención, porque estamos hablando, hay 2 cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20
Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén. ¿Por medio de qué? Para la gloria de Dios. Todas sus promesas, te dice Dios, son tuyas. Yo las voy a cumplir. Si yo prometí sanarte, yo te voy a sanar. Si yo prometí salvar tu familia, voy a salvar tu familia. Si yo te dije que tu nombre está escrito en el libro de la vida, yo voy a hacer que tu nombre esté ahí, pero va a depender de ti que permanezcas hasta el fin creyendo en mi palabra. ¿Estás entendiendo? O sea, Dios no te promete solo por prometerte, solo por endulzarte el oído, solo por enamorarte. No, porque Dios no es un Dios de hombres, Dios es un Dios real. ¿Estás entendiendo? Dios es el que hizo el cielo y la tierra y todo lo que habita. Amén. Entonces, Él sigue cumpliendo su palabra. No importa lo que pase, sus promesas son inmutables. Amén o no amén. Mire, le voy a dar el ejemplo de una promesa inmutable de Dios. ¿Qué pasó cuando vino el diluvio? Hubo una promesa. ¿Cuál fue la promesa? Nunca más destruiré a la tierra en agua. ¿Y qué hizo como señal? Otra vez, ¿qué dice la Biblia que puso como señal? Cada vez que vemos el arco iris, ¿qué es? El pacto que Dios hizo con el hombre. Y Dios nunca falla a su palabra. Y Dios dijo, mientras dure el sol y la tierra, no cesará la sementera. Aunque la ciencia y los científicos nos digan que no va a haber comida, dice Dios en su palabra en el libro de Génesis, mientras el sol y la tierra duren, no cesará la semilla en su sementera. Habrá alimento, habrá comida. Y esa es una promesa de Dios. Habrá momentos, ¿estás entendiendo, iglesia? Habrá momentos en que en algunas regiones no va a haber comida, como en África ya se acabaron casi todos los recursos naturales, y luego en otras partes, y ahora están con Latinoamérica. Y aunque el hombre haga y deshaga, siempre habrá alimento, porque es una promesa de Dios inmutable. ¿Estás entendiendo esto? Le voy a dar otro ejemplo de una promesa inmutable de Dios. La raza humana dice que le dijo al hombre, producir, dice, henchir y sojuzgar la tierra. Dios le dio esa virtud al hombre. ¿Y qué significa eso? Aunque ahora los matrimonios tomen anticonceptivos, que no es malo, por cierto, aunque ahora se operen para no tener hijos, aunque el hombre haga lo que haga, se sigue multiplicando la raza humana. ¿Sabes por qué? Porque es una promesa que Dios le dio a Adán. Le dijo, multiplícate, reproduce, sojuzga la tierra y llena la tierra. Y la tierra se sigue llenando. El hombre hace lo que hace para que los matrimonios no tengan hijos, aunque hay más problemas hoy en día, pero la promesa se sigue cumpliendo. Y la promesa es fiel, es inmutable. Cada promesa de Dios es inmutable. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros tenemos una esperanza que está puesta delante de nosotros. Miren lo que dice, váyase a Hebreos por favor, donde leímos Hebreos 6, versículo 18. Tenemos dice, fortísimo, amén. Tenemos un fortísimo, dice aquí el versículo 18, consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta, ¿delante de qué? Por la esperanza delante de nosotros. Dice, tengamos un fortísimo consuelo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no te muevas de las promesas de Dios, porque hay un consuelo, hay una fe, hay una convicción que tienes que tener, que Dios es fiel y que nada te tiene que hacer que retroceder. Ahora, hay otra palabra ahí que dice, para asirnos, la palabra asirnos. ¿Qué significa asirnos? Dicen en el rancho, apepénate. Hola, buenas noches. Dicen en el rancho, agárrate con las 20 uñas. Asirnos, ¿de qué? De la esperanza puesta delante de nosotros. Y nuestra esperanza es Cristo, porque un día lo vamos a ver allá. ¿Estás entendiendo eso? ¿Sí lo vamos a ver o no lo vamos a ver? ¿Crees esto o no lo crees? Pueblo de Dios, usted viene al culto y no ve nada aquí, el pastor está solo, aquí no hay imágenes, no, pero aquí está el Espíritu de Dios. Pero un día, dice la Biblia, que le veremos tal y como Él es. Un día lo vamos a ver cara a cara, dice la palabra del Señor, y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Hay un canto que se entona a veces en momentos tristes de funerales, ¿verdad? Dice, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús.
en presencia estar de Cristo. Me imagino con violines aquí. De los redimidos ya. Oh, qué bonito, hermanos, porque un día vamos a mirar al Señor Jesús. Escuché alguna vez a alguien que dijo: ¿qué vas a hacer cuando vayas al cielo? No, pues yo voy a ver a Abraham, voy a ver a Moisés. Y dije: no, quítense ustedes con Abraham y Moisés, al que voy a ir a ver es a Cristo. Yo ahí. Porque cuando estemos en el reino de los cielos, ¿alguien cree que va a estar en el reino de los cielos? ¿Lo crees o no lo crees? Si lo crees, da un aplauso para Cristo en esta noche. Si lo crees, ¿alguien cree que vamos a ir al reino de los cielos? ¿Alguien cree que hay un reino para la iglesia? El reino de Cristo, como el que estaba muriendo al lado de Jesús, que dijo: acuérdate de mí cuando estés. Otra vez, acuérdate de mí cuando estés. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hay un cielo para el pueblo de Dios. Amén o no amén, iglesia. Entonces tenemos que agarrarnos de las promesas, Señor. Es tu palabra y me aferro a la fe y estoy convencido en que el que me ha salvado es Cristo Jesús. Estoy convencido el que me cambió es Cristo. Estoy convencido el que me sanó es Cristo Jesús. Alguien dice amén en esta hora. O sea, tienes que asirte de las promesas de Dios. Amén. Versículo número ¿qué? 19. Y con este vamos a rematar. Dice: la cual tenemos que, esa esperanza la tenemos como segura y firme. Subraya eso, el ancla del alma. Y yo le diría: Cristo es el ancla de mi fe. Cristo es el ancla del alma. ¿Hay alguien aquí que le sabe a la mar? ¿Para qué es un ancla? Otra vez, ¿para qué es un ancla? Para que el barco tenga estabilidad, para que no se mueva. Viene la marea, viene el viento y se ancla el barco. Algunos se encallan, pero no estamos hablando de encallar, estamos hablando del ancla. Avientas el ancla y viene la marea, fuerte marea, o viene el viento fuerte, pero el ancla sostiene la estabilidad de ese barco, que no se va a mover, no se va a alejar de ahí. Cristo es el ancla que nos hace que permanezcamos sirviendo para estabilizarnos en el reino de Dios. Cristo es mi ancla. Estoy bien anclado con Cristo. ¿Alguien está anclado con Cristo? ¿Alguien está anclado con Cristo? ¿Y qué quiere decir con eso, pastor? ¿Alguien está firme en Cristo y que no se va a mover? Vengan ríos y soplen vientos, pero tu casa no se caerá. Vengan ríos, vengan las tempestades, vengan los vendavales, vengan los huracanes, venga la prueba, venga la lucha, venga la crítica. Generación va, generación viene, todo lo que pase, pero el que está en Cristo permanece para siempre. No importa lo que suceda. ¿Sí estás entendiendo esto? ¿Por qué? Porque todos los días nos está sorprendiendo la tecnología, el mundo, la ciencia y todas las cosas. Y hay un punto en el que a veces el enemigo quiere aprovecharse y quiere meterte duda a tu corazón, pero solamente ánclate con Cristo. Cristo es mi ancla. Cuando tú sientas que te vas a mover, ánclate en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Y debemos de estar convencidos de que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada, nada, ni las deudas, ni la suegra, ni el COVID. Buenas noches. ¿Alguien vive? ¿Alguien sabe que Cristo vive? ¿Quién vive, pueblo? A su nombre. ¿Quién es tu ancla? ¿En dónde está tu fe? En Cristo. ¿Cuál es tu esperanza? Que un día lo vas a ver. Que un día voy a estar gozándome en la presencia de Cristo. Qué privilegio, iglesia, escúchenme. Qué privilegio que Pablo viera a Cristo. ¿Sabes que Pablo persiguió a la iglesia? Y en el camino Cristo se le presentó. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo lo vio, lo contempló con sus ojos. Tú y yo no hemos visto a Cristo. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Tú y yo no lo he visto. La verdad, te mentiría en tengo ya un poquito más de 36 años, 38 de ser cristiano, casi 40. No, tengo 41 años de ser, 40 años de ser cristiano, ya casi, fíjate qué gloria a Dios, amén. Pastor, pues ¿cuántos años tiene? Luego les digo. Esa pregunta ni se pregunta. Rayovac, la pila con energía. Oh, qué bueno por recordar. Ya tienes el regalo, ya tienes el regalo. ¿Ya lo tienes? Parte la mano.
Ya dijo, nomás que me vengas con las manos vacías, vas a ver. Bueno, ¿de qué estaba hablando yo? Que Cristo es nuestra ancla, que no me hace que me mueva. Ahora, vamos a terminar con Romanos capítulo 8, versículo 38 y versículo 39, porque estos versículos alguien se los debería de aprender de memoria, por lo cual estoy convencido que nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo, ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir. Mira todo lo que dice Pablo aquí. Amén o no amén. Romanos 8, versículo 38 y versículo 39. ¿Quién dice amén? Amén? Versículo 38 y versículo 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni qué, ni ángeles, ni demonios, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te debe de mover tu posesión. Necesitas estar conectado con Dios. Nada te debe de mover, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la tecnología, ni la ciencia, ni lo novedoso. Brame el mar y haga lo que haga. Escúchame lo que te digo, iglesia, porque hay muchos, ¿estás entendiendo esto? Hay muchos cristianos. Buenas noches, hermano. ¿Sí me están oyendo? Hermana, se fueron unos hermanos, ¿verdad? Pero no ofrendaron, hermana. Nada más le hubiera preguntado que dejara su ofrenda, hermano. No, pero déjame decirte algo. Yo conozco muchos cristianos que son de generaciones. Una rachita. Porque vino el boom, porque se convirtió fulano, que porque un artista, que porque un rapero, que porque un cantante, y se hicieron cristianos. O porque un político se hizo cristiano. La rachita de que son cristianos, ¿verdad? Pero pasa esa temporada y otra vez se apartan del camino de Dios. Los cristianos no somos de temporada. Los cristianos no somos de temporada. Los cristianos en todo momento tenemos que caminar en las cosas de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo. Y ahí añádele, ni mis amigos, ni mi suegra, ni mis vecinos, ni mi novia, nada. Nada. ¿Qué te puede separar? Nada. Te voy a desheredar. Yo conocí un hermano, y se lo digo en buena onda, un cristiano, que su mamá lo desheredó. Literalmente lo sacó del testamento. Digo, tú chaqueteaste la religión, mala palabra que utilizó, pero bueno, tú chaqueteaste con la religión, te saco del testamento. Y el hermano dijo, no hay problema, mamá. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Cómo te atreves a decirle eso a tu madre? Mamá, es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo la amo, la quiero y la respeto. No me interesa lo que usted me quiera dar. Perdió su herencia por cristiano. Algunos han perdido su matrimonio por ser cristianos. Porque literal, yo he tenido matrimonios donde el marido le dice, ¿sabes qué? Quédate con tu iglesia y tus hermanos. Y yo me voy. Aunque después anden pedaceando y quieran volver, pero ahora aquella que te conté ya le dice no. Usted se fue y aquí alguien ocupó su lugar, que se llama Cristo. Y yo he conocido, ponme atención, yo he conocido matrimonios de hombres y de mujeres que han decidido, después de que les pasa eso, quedarse solos para Dios o lo que Dios les indica después. Pero mucha gente han tenido sus convicciones firmes como un ancla en Cristo, sin importar lo que sea. No me importa. ¿Estás entendiendo esto? Sí estás comprendiendo lo que digo. ¿Quién te podrá separar del amor de Dios? Ponle ahí, que la novia, que te voy a dejar, que porque eso que, pues vete, mijo. Vete. Y el que sigue, no, eso ya no, ¿verdad? Digo, sí, porque hay gente que llega a ese extremo. ¿Estás entendiendo esto? ¿Amén o no amén? Ok, terminamos con el versículo 20, me parece. ¿Sí tiene el 20 o no tiene? Y con esto terminamos y oramos en esta noche para bendecir al Señor. Porque dice, porque donde Jesús entró por nosotros, ¿como qué? Jesús entró por nosotros como precursor, el primero que abrió brecha, hecho
sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, Jesús ahora, como lo dije la semana pasada, está intercediendo por nosotros. Hasta la fecha hoy, Jesús está delante de Dios como nuestro gran sumo sacerdote, orando por ti y orando por ti. Y Él ha presentado en la cruz del Calvario la sangre preciosa para expiación de nuestros pecados. Así que hay que aferrarnos a Cristo, hay que entender que Él venció todo. Él fue el precursor, diga conmigo, fue el precursor. El que venció la tentación, el que venció al enemigo, el que venció la muerte, el que venció al mundo. Él es el precursor. Y Jesús dijo, y su palabra dice, que en Él somos más que vencedores. Tú estás en Cristo, eres más que vencedor. Que el mundo no te gane, que no te gane nada de lo que te ofrezca en este mundo. Tú sigue firme adelante con Cristo. Y aunque en un momento tus creencias sean sacudidas, aférrate a Cristo y pídele convicción a Cristo. ¿Estás entendiendo esto? Sabes que cuando yo comencé a leer la Biblia desde los 14 años, yo de pronto preguntas y de pronto amigos y de pronto personas astutas, preguntas capciosas que me hacían, y yo decía, Padre, ¿qué les contesto? ¿Qué les digo? Imagínate, un adolescente de 14 años, ¿cómo le voy a contestar a un hombre de 30 años? Y yo leía y Dios me daba el entendimiento y Dios me daba la revelación, y me decía la persona, muchachito este que aferrado, oye, estás bien entregado a la... Me quedé sorprendido con la respuesta. Le dije, no fui yo, fue el Espíritu Santo. ¿Sabes que Dios, cuando ve tu corazón, te prepara, te ayuda, te alinea, te bendice? Amén.